Seguimos conversando con la economista Gladys Venegas en relación a lo que ya se dio a conocer de manera pública, pérdida de recursos por depreciación del real frente al dólar de la Itaipú Binacional. ¿De qué cantidad o de qué nivel de fondos estamos hablando, doctora, de que se deduce de este balance del año 2024? ¿Cuál sería el monto total de dinero del que estamos conversando? Los datos que salieron publicados de los fondos depositados eran de 900 millones de dólares Ujú, y la pérdida fue algo así como 200 millones. ujú. Entonces, estamos viendo que 2 sobre 8 es más de un 15% de pérdida del Sí, valor. Entonces, es un valor significativo. sí. Este monto que usted menciona son recursos de la Itaipú Binacional, es decir, no podemos decir son solo recursos de Brasil o son solo recursos de Paraguay. ¿Es así? ¿Eso es correcto? Es correcto, porque los recursos hablamos de una entidad, de una sola entidad que distribuye sus recursos por margen. Igual cantidad al sector brasileño, margen, lo que se le llama la margen izquierda, Ujú. y la otra parte a la margen derecha, que es Paraguay. Entonces, normalmente no se dice fondos paraguayos o fondos brasileños, sino se dicen fondos de margen izquierda o margen derecha para identificar esos fondos. Sí, por eso usted mencionaba Y que incluso que la pérdida es compartida. exacto. Em, Por eso digo, existe una responsabilidad compartida del directorio que aprobó la colocación de esos fondos en no sé qué bancos brasileños o dónde están, pero de alguna manera por las normas que rigen ciertos niveles de colocación, por supuesto que van a requerir la aprobación. Pero normalmente, en mi experiencia, decidir dónde colocar en el lado brasileño siempre fue una potestad del lado brasileño. Ujú. No había intervención paraguaya en eso. Y por lo visto sigue siendo así, doctora. Y aparentemente sí, habría que mirar dónde se están colocando esos fondos, si son certificados de depósitos a corto o mediano plazo, porque, como digo, ya las condiciones financieras en el Brasil o la depreciación tiene un rol importante, y en este momento en que estamos en un ambiente económico mundial muy poco predecible, también tenemos que tener en cuenta la depreciación, porque en este momento la tasa de interés del dólar se mantuvo. Vamos a ver si continúa por un tiempo, pero esa situación de que se sigue manteniendo también tiene un efecto en nuestras economías, que hace porque el dólar está fuerte de alguna manera y las otras monedas se debilitan. Y eso es lo que sucedió con el real, eso es lo que sucede de alguna manera también con el guaraní. Y ahí juega, no solamente se debe mirar cuánto es la tasa de interés que pagan los bancos, sino cuánto es la depreciación esperada o cómo se espera que funcione la economía o afecte al tipo de cambio. Ujú. Y esas son cuestiones que se deben monitorear trimestralmente. Sí, ahora precisamente tomando en cuenta que seguro en la entidad hay muchos expertos, especialistas en finanzas y que un inversor cualquiera siempre analiza estos elementos antes de invertir su dinero, es muy difícil entender lo que pasó con 200 millones de dólares de la entidad binacional. Yo digo que tienen que haber mi, lo que puedo, vamos a decir, lo que puedo suponer es que hubo alguna condición dentro de macroeconómica brasileña en la cual esos fondos no podían cambiarse a dólares rápidamente, porque Ujú. también iba a tener un impacto en la cotización del dólar brasileño. Diríamos de alguna manera que esas pérdidas financieras sirvieron de colchón al desempeño de la economía brasileña.
Ujú. Ahora, como estas... un amortiguador. Sí. Como un amortiguador, porque si se cambiaba o se hacía la conversión podría tener un efecto negativo. Entonces lo que se hizo fue dejar esos fondos y la pérdida la asume la entidad. Ujú. Ahora, esa pérdida precisamente implica dejar de hacer algunas cosas también, porque es un dinero que se invierte y un dinero que después se tiene que repartir si hay beneficios. Exactamente, lo que se deja de percibir son las ganancias. Es como cuando uno coloca los fondos en una entidad financiera, recibe intereses. Ujú. Y esos intereses son las ganancias que uno está recibiendo por ese capital. En este caso, era preferible hasta colocar, dejar simplemente ocioso ese capital antes que tenerlo colocado en reales porque estaba teniendo una pérdida. O sea, ocioso diría en términos de dólar, mantener en dólares. Pero esos recursos evidentemente están en reales y al cambiar a dólares es que se produce esa diferencia cambiaria. Ujú. En este caso, una explicación también de las autoridades de la Itaipú puede ser: no se ha generado pérdida porque lo que íbamos a recibir eran ganancias en intereses nada más, pero eso no es correcto, doctora. No, yo creo que cualquier persona normal o que tenga algo, hasta Sí. un dinero en una cooperativa, espera recibir sus ganancias a fin de año, ¿verdad? Ujú. No le podemos decir, no, sabes que esto se perdió y bueno, no tiene efecto. No, el efecto es que no se está recibiendo. Sí, sobre todo tomando en cuenta que el Es sistema el costo bancario de reinvierte ese oportunidad, es dinero. el costo de oportunidad de esos recursos, Ujú. Le decía que lo que sobre le todo, llamamos eso. sí, sobre todo tomando en cuenta que el sistema bancario reinvierte ese dinero. Siempre y cuando el sistema bancario reinvierta ese dinero. Entonces, lo que decimos es, el banco recibe los recursos para colocar en préstamos y financiar a la economía o el desarrollo económico. Se Ujú. podría decir, bueno, tengo estos recursos que sirven como que lo deposito en un banco y ese banco tiene la obligación de dar préstamos a tales y tales sectores en tales y tales condiciones. Eso es lo que realmente uno espera, que si esos recursos ingresen al país se produzcan, Ujú. porque deben estar dirigidos a sectores específicos y no al consumo. Sí, exacto. Usted, O sí, servir, sí, la o escuchamos. ser- o servir también como de garantía colateral a todos los proyectos que el Estado tiene en términos de APP. O Ujú. sea, diversos emprendimientos o tendríamos que pensar cómo, qué va a calzar ese recurso, Ujú. qué proyectos. Porque la cuestión, otra vez, Omar, quiero decir, no es solamente traer, Ujú. es traer para qué, con qué controles y para quién. Ujú. Es decir, considera también que hay mayor confianza en que los fondos sigan estando fuera del alcance de aquellos que puedan mal utilizar los recursos. Definitivamente, ya lo estamos viendo con el tema de los gastos sociales, ya vemos que no vemos ninguna transparencia, entonces cuando no hay transparencia, por lo menos del otro lado tenemos transparencia, ¿verdad? Ujú. Ahora, Lo usted, cual no significa no ser nacionalista, sí. sino entender de que efectivamente esos recursos están tan mal utilizados que la única cosa que generan son inequidades. Ujú. Inequidades y vemos toda esa diferencia en calidad de vida entre un grupo de personas que sí tienen acceso o se están enriqueciendo de una manera poco transparente, cuando toda la población está teniendo dificultades de transporte, de un sistema eléctrico que sea confiable y económico, Ujú. porque la electricidad está cara. Ujú. Entonces, esos son temas que debemos pensar. Sí. La electricidad en Paraguay no está barata.
Ujú. Por más, y eso, aunque eso signifique que la ANDER necesite recursos, pero no solamente los recursos vienen por el lado de una mayor tarifa o de un mayor precio de energía eléctrica, viene por esa eficiencia y en este caso no se ve ninguna de esas eficiencias. Ujú. Le- Estamos teniendo una tarifa alta sí. por todas las malversaciones que se están dando en gastos sociales. Usted utilizó el término durmieron a la Itaipú y en una entrevista suya que leí hizo referencia a un término, no sé si financiero, pero en inglés, que precisamente denomina en cierta medida esta situación que se dio. ¿Puede ampliar sobre eso? Oversight, Ajá, sí, como que uno deja pasar. sí. Entonces, pero el dejar pasar también, digo yo, no debería ser gratis, Ujú. lo que quiero decir. No existe almuerzo gratis. Alguien tiene que dar respuestas por qué se dejaron esos fondos. Porque por una responsabilidad financiera uno tiene que explicar qué pasó ante un directorio cuando la pérdida es de esa magnitud. Y eso debería estar explicado también en los estados contables y eso también debería ser exigido a las auditoras que comenten por qué el volumen por qué el motivo de ese volumen de pérdidas por diferencia cambiaria. Ujú. Usted mencionó que podría haber sido para no generar conflicto en el sistema financiero del Brasil, pero ¿alguien se beneficia con esta acción, doctora? ¿Con esto dejar pasar o dormirse en este asunto? Claro que sí. La persona que está recibiendo su salario, Ujú. la persona no está defendiendo los intereses. Eso es simplemente de alguna manera también, yo no me quejo porque tengo el salario. O Sí. sea, son procesos, o sea que cuando estamos diciendo el beneficio eh, no puedo decir si es un beneficio bajo la mesa o sobre la mesa o lo que quieras decirlo, pero sí existe el beneficio que significa el acomodo a un nivel salarial, Ujú. aún mantener un cargo alto dentro de la organización y tener todos lo que llamamos los beneficios asociados a ese cargo. Ujú. Entonces, hay un beneficio para el que está haciendo, además de lo que diríamos de las condiciones o de los beneficios macroeconómicos que el Brasil percibe. Pero del lado paraguayo, el no mencionar todo es ese acomodo a esos ingresos que reciben y a los beneficios asociados con eso, A unos pocos al poder que beneficia, significa poder manejar esos recursos. sí, a unos pocos beneficia, doctora, ese status quo, pero perjudica a muchos. Y porque solamente beneficia a los empleados. Ujú. El resto del país no se beneficia, o sea, sufrimos todos. Y en términos de sufrir implica, para mí particularmente miro y digo, es la falta de infraestructura a nivel país. Sí. Es increíble cómo no hemos crecido en 50 años y voy a decir más, me parece que Asunción sigue siendo la Asunción colonial. Ujú. Las únicas avenidas que existen son las avenidas que estuvieron en esa época y que son las que llevan al río. Después no tenemos avenidas importantes, mm, tenemos calles que todavía son de 8 o 10 metros, que son también calles totalmente no, ni podríamos decir ya coloniales, es de la época, eh, como decía, del medioevo. Sí. Entonces, hablamos de que Paraguay va a ser fuente de atracción de inversiones, pero ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos mirando en una zona que decimos como el eje corporativo, donde tampoco podemos llegar y estamos tardando 30, 40 minutos en una zona porque el congestionamiento es altísimo? Entonces, cuando estamos mirando todas esas condiciones, yo digo, esto es el resultado de no
eh, de un mal, eh, de un mal gasto financiero de los recursos de Itaipú, que nos hubieran permitido cortar o no tener que hacer un viaje de 30 kilómetros o de 15 kilómetros en 1 hora y media, como es lo que nos lleva hoy. Nosotros pensamos y decimos, sí, parecería como normal llegar a Pacaraí o a cualquier otro lugar en 40 minutos, pero era lo que llegaba, el tiempo que le tomaba al tren ya en los años 1850 o 1860, 70, o sea, a principios. Lo que nosotros decimos es, no hemos mejorado. Aunque querramos decir y querramos ver que Paraguay tiene algo que está, lo que vemos es, dentro de este proceso, no es un Paraguay, no es una Asunción, no son ciudades para un desarrollo del siglo XXI, donde también necesitamos una mejor mano de obra, una mejor calificación, y en muchos casos tampoco podemos decir porque los que ocupan los cargos no son los más capacitados, sino es aquel que puede decir, soy de tal partido. Entonces, si nosotros seguimos haciendo discriminaciones solamente por colores o por lealtades, entonces lo que vamos a tener es esta disparidad de ingresos, estos beneficios descomunales para algunos y el resto, bueno, que se las aguante. Y habla usted de infraestructura en general y tampoco tenemos con dos binacionales la infraestructura eléctrica adecuada para ofrecer un servicio de calidad a un país de 7,5, 8 millones de habitantes, doctora. Es que yo me pregunto quién dirige o quién genera un proyecto de desarrollo, porque en este momento cuando yo digo y miro Asunción, digo, pero ¿qué es la Asunción que queremos? ¿Qué es el departamento central que queremos? Y ya sabemos que vamos a tener un apagón en 5 años. O sea, tenemos una infraestructura y tenemos una necesidad de urgencia, pero seguimos con todo lo que tenga que ser superfluo en cierta manera o no tan necesario, porque también desarrollar todo ese tipo de infraestructura requiere contratar gente capacitada. Y es lo que la gente no quiere hacer, y es lo que el partido o el gobierno no quiere hacer. Entonces nos encontramos con botellones o con cuellos de botellas inmensos, y donde las leyes no se respetan, donde el que más puede va y atropella. Entonces tenemos toda una serie de condiciones aquí en el departamento, en Paraguay, donde la falta de institucionalidad es enorme. Entonces, si no existe un castigo, si no existe ese temor, la gente va a seguir malgastando. Yo creo que en la época de la dictadura la gente no hacía tanto porque tenía miedo al calabozo o al hecho de que puedan ser torturados. Hoy hay una impunidad muy grande, entonces como que van a ser salvados por el sistema judicial y no pasa nada. Y ese es el problema que hoy tenemos en Paraguay, una impunidad para que las instituciones o los funcionarios que están en las instituciones hagan lo que les parece, sin consecuencias. Y no importa que sean contrarias a la ley o si la ley dice que tienen que responder con sus bienes. Nosotros vemos hoy un sistema totalmente perverso. Y por eso tampoco vienen las buenas inversiones. Sí. Entonces, escuchando su análisis, doctora, hasta somos partícipes de que el dinero siga estando en Brasil, en cierta medida, lamentablemente. Lamentablemente somos parte, o sea, no podemos decir los otros no quieren, no. ¿Sabes qué? No te pusiste a barrer la casa, entonces necesariamente va a estar sucia. Doctora, un gusto compartir con usted. Es uno el que tiene que agarrar la escoba. Totalmente, es así. Un gusto compartir con usted y que nuestros televidentes tengan acceso a su análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.